Hablar de todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial sería un tema de nunca acabar, ya que cuántas historias no han sido sepultadas juntos a los miles de muertos ocasionadas por la misma guerra. Pero hoy me centraré en hablar del libro Maus y la perspectiva en la que nos cuentan sus historias los personajes. Desde que comienza la historia, puedo comprender los rezagos emocionales y mentales que tuvieron los sobrevivientes. Lo podemos ver más que claro con el protagonista Vladek, que desde que terminó la guerra se encargaba de recolectar cosas que supuestamente podrían ser útiles para él, pero que realmente ya eran basura. Pero él, al vivir un evento en donde lo único que lo sacó adelante fueron objetos que, si bien en la actualidad ya no servían para nada, a él en algún momento le ayudaron a sobrevivir. Teniendo un carácter ermitaño, en donde solo piensa en sobrevivir con lo mínimo, y aunque éste se vuelve a casar desde mi punto de vista, solo lo hace para no estar solo, ya que realmente él nunca dejó de amar a su esposa. Al utilizar animales como representación de las personas, creo que se busca hacer más digerible los acontecimientos que van sucediendo en la trama, porque si fuera con personas todo sería de un carácter muy serio y difícil de visualizar. Al utilizar a ratones como representación de judíos, es porque, al igual que los ratones, no tenían ni voz ni voto y solo eran lo más bajo en la cadena alimenticia, en donde su principal depredador eran los gatos alemanes, ya que eran astutos, y al igual que los gatos que les gustan jugar con sus presas a estos, también disfrutaban del sufrimiento de los judíos. Pero otra representación muy exacta, a mi parecer, fue la de los polacos ilustrándolos como cerdos. Que si bien los cerdos son animales a los que no les importa lo que les hagan, mientras que reciban sus alimentos y un lugar en donde estar, en la historia lo podemos ver de la misma manera. El como los polacos no les importa ver a los judíos pasar por hambre, frío, y como eran perseguidos y buscados para llevarlos a los campos de exterminio, creo que fue una muy buena elección por parte del escritor al utilizar estos animales, ya que el carácter y su estilo de vida sí es bastante acertado con la realidad. Y si bien el mensaje que manda cada ilustración y cada diálogo es muy sensible y hasta cierto punto crudo, gracias al cambio de humanos a animales, es mucho más fácil de digerir e intentar comprender por lo que pasaron todas estas personas. Hablar de los traumas que surgieron por todo lo que pasaron las personas es solo tomar lo superficial de la circunstancia, ya que en la historia observamos cómo los personajes van presentando estragos emocionales y cómo estos les afectan para poder continuar con sus vidas, como el claro ejemplo de la esposa de Vladek, la cual en la guerra ya se veía como todo se le venía encima, sufriendo por la muerte de su hijo, la muerte de la mayoría de sus familiares, y lo drástico que fue de vivir en una muy buena posición económica a tener que buscar refugio o esconderse en los lugares más inhóspitos para poder sobrevivir. Anja solo dependía de Vladek para seguir adelante, ya que sin él ella no hubiera salido adelante y no intentaría seguir luchando por sobrevivir. Lo dramático de esto es que años después de terminada la guerra, ella decide quitarse la vida al no soportar los estragos de haber sobrevivido a esta catástrofe. Pero podemos observar que si bien muchas personas vivieron por circunstancias similares, no todas lograron salir adelante, y no todos lo recuerdan de la misma manera, y creo que fue porque todos tuvieron que realizar sus propios sacrificios para poder sobrevivir, y es algo que se nos relata en el libro. En la guerra ya no existe la familia, sino el individuo que lucha por sobrevivir. Después de finalizada la guerra, se presentó una división mundial entre el bloque occidental, encabezado por Estados Unidos,
y sus socios capitalistas, y el bloque oriental, encabezado por la Unión Soviética y el comunismo. Esta separación desencadenó la Guerra Fría en 1947 a 1991, la cual se vio marcada por una carrera armamentista, enfrentamientos indirectos como los de Corea, Vietnam y Afganistán, y una amenaza persistente de conflicto nuclear. Después del conflicto, las potencias europeas percibieron una disminución de su influencia, y numerosas colonias en África, Asia y el Caribe comenzaron a realizar movimientos de independencia. Naciones como India, Indonesia y Argelia consiguieron su autonomía, transformando así el escenario geopolítico a nivel global. Pero de igual manera se fundó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la cual fue establecida en 1945 con el objetivo de prevenir nuevos conflictos a nivel mundial y fomentar la paz con la colaboración internacional. Y como consecuente, surgieron instituciones como la OTAN y la Unión Europea. Primero, la devastación era notoria en Europa y en Japón, pero para poder lograr una reconstrucción fue necesario del Plan Marshall, la cual ayudó y revitalizó sus economías, lo que llevó al milagro económico en países como Alemania y Japón. También surgieron instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para estabilizar la economía global. Estados Unidos, además de ayudar, también estaba consolidando su influencia económica. Y ahí entra el dólar. Como Estados Unidos tenía una economía estable y una producción gigantesca, su moneda se convirtió en la referencia internacional. El sistema de Bretton Woods, establecido en 1944, fijó el dólar como la moneda central del comercio global, respaldada por el oro. Durante la Guerra Fría, uno de los efectos más visibles fue el gasto en armamento y desarrollo tecnológico. Ambas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, destinaron enormes recursos a la industria militar, lo que impulsó sectores como el aeroespacial. La competencia por la supremacía tecnológica llevó a acontecimientos importantes como el lanzamiento del Sputnik en 1957 por la Unión Soviética y la llegada del hombre a la Luna en 1969 por parte de Estados Unidos. Pero todo esto tuvo un costo altísimo, especialmente para la Unión Soviética, y esto fue porque mientras Estados Unidos tenía una economía flexible y diversificada, la Unión Soviética dependía de un sistema centralizado que no administraba bien sus recursos. Se enfocaron tanto en la industria militar y en mantener su esfera de influencia que descuidaron el bienestar de su propia población. La Unión Soviética tenía industrias pesadas, pero carecía de bienes de consumo, y su economía planificada era poco eficiente, y a largo plazo, ese modelo se volvió insostenible. Y mientras tanto en Europa Occidental, el temor al avance del comunismo llevó a muchos gobiernos a reforzar el estado de bienestar. Se implementaron sistemas que garantizaban sanidad, educación y seguridad social para mejorar la calidad de vida y reducir el atractivo de las ideas comunistas. Es por eso que la Guerra Fría no solo definió la geopolítica, sino que también moldeó la economía y la sociedad en muchos lugares, y sus efectos siguen viéndose hoy en día. El libro logra plasmar una fracción después de la Segunda Guerra, y cómo las personas sufrían consecuencias sociales y vieron el surgimiento de un mundo más globalizado, pero también trajo consigo desigualdades y conflictos. Y aunque la competencia entre Estados Unidos y la URSS era ideológica, ahora la división es más cultural y económica. Muchos países han visto olas migratorias grandes, y algunos sectores de la sociedad culpan a los inmigrantes por los problemas económicos, lo que alimenta los discursos de odio. Hoy en día, en lugar de un conflicto entre dos grandes bloques, ahora vemos conflictos internos en muchos países. Nacionalismo, racismo, xenofobia y crisis económicas son síntomas de un mundo que aún lidia con los efectos de esa rivalidad global.
Y aunque el mundo ha cambiado realmente todo, sigue igual en donde ya la humanidad ha perdido ante el colosal del capitalismo y cómo manejan al planeta a su antojo, mientras todos somos solo ratones, que estamos bajo el yugo del gato capitalista, que puede hacer y deshacer cualquier acción nuestra. El libro Maus me ha parecido fiel a la realidad, en donde nada sea exagerado, y logro conectar con el autor y hasta en cierto punto llego a sentir un poco de su frustración. Un libro que, si bien no busca explicar lo que fue la Segunda Guerra Mundial, nos da una visión humana de lo que pasaban las personas en esos tiempos tan oscuros. Y con esto doy por terminado mi análisis acerca del libro Maus. Muchas gracias por ver el video. Hasta pronto. 6, 11, 5,